Rodolfo, ¿me escuchas? Sí. Ya están todos los alumnos presentes acá en la sala. No sé si comenzamos, esperamos unos minutitos más. Como tú digas. Sí, por el cual estamos ok, Rodolfo. ¿Sí? Bueno, ya. Muchas gracias, Rodolfo. Ya. Bueno, se está viendo la presentación, ¿no es cierto? Sí, Rodolfo, se ve, se ve. Parto nomás entonces. Sí. Ya. Bueno, espero que se encuentren bien. Hay un problema, fíjate, lo que pasa es que si como que escucho mucho ruido. No sé si hay un micrófono abierto en la sala. Bueno, ahí sí, creo que ahí sí mejora. Bueno, gracias por la invitación, Francisca, a esta clase, y gracias a los alumnos y alumnas que están presentes en la sala. Qué rico que estén en la sala ya de vuelta. Y yo estoy aquí en mi casa, hace frío aquí, así que me salvé. Pero estoy muy feliz de estar con ustedes, así que esta charla vamos a conversar sobre un tema súper importante, sobre los recursos hídricos. A ver, en la agricultura chilena, creo que no sé si vamos a alcanzar a llegar a ese punto tan específico, pero sí lo vamos a tocar de manera transversal en esta reflexión que les quiero compartir sobre la gestión hídrica y sus desafíos, ¿no es cierto? Primera idea, ¿cuánto porcentaje del problema hídrico hoy día lo tenemos producto a los factores exógenos que tienen claramente una dimensión antropogénica, o sea, fueron causados o acelerados por el hombre? Y hablo principalmente de un factor, como es el cambio climático o el aceleramiento del cambio climático por el efecto, ¿no es cierto?, invernadero que todos conocemos. Pero ese ciclo del agua que cambia con el clima está interrelacionado a estas dos fenómenos. Solo es el 25% del problema, esto según el informe de la Fundación Chile sobre la escasez hídrica en Chile. Y eso también es muy relevante porque uno pensaría que solo el problema está en el cambio climático de nuestra sequía. Principalmente, el 44% del problema está focalizado en la gobernanza o gestión hídrica. O sea, ¿cuáles son las normas que nos gobiernan, que ordenan el uso, ¿no es cierto?, la exploración y la explotación del agua en Chile? Y por otro lado, la gobernanza necesita inteligencia, o sea, necesita datos científicamente comprobables de la cantidad, calidad del elemento acuático en nuestras cuencas, ¿ya? Por lo tanto, tenemos un problema científico sobre el monitoreo online de las cuencas. ¿Mm? Pero yo quisiera tomar el informe último del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el famoso IPCC, que sacó su último informe en agosto de este año. No sé si lo pudieron ver en líneas generales, salió la prensa, donde se indican que en las décadas, lógicamente, va a haber un aumento en todas las regiones del planeta Tierra del calentamiento global en el orden del 1.5 grados Celsius, que era la meta de París, de detener en ese 1.5, pero todo lo que indica es que ese 1.5 va a aumentar, vamos a sobrepasar este umbral de aumento del calentamiento global, lo que traerá olas de calor. Ya lo vimos en Europa este verano europeo, ahora vamos a ver en el verano del hemisferio sur cómo se nos viene difícil. El alargamiento de las estaciones cálidas, cuestión que ya la podemos ver desde
parece que partió la primavera en julio, en algunas partes de Chile. El acortamiento de las estaciones frías, lógicamente, porque el calentamiento global cambia la temperatura global y la tendencia va a ser a las temperaturas cálidas. Por lo tanto, las estaciones frías van a disminuir en todas las regiones del planeta. Y cuando alcancemos el umbral de los 2 grados sobre el calor, Fíjate que me gusta mucho esta textura. se abrió Pero un la poco. del yogur no me gusta nada. ¿Alguien No, abrió el micrófono? como más suavecita, ¿o no? ¿Aló? Ahí habían abierto el micrófono, perdón. Por lo tanto, los episodios de calor van a aumentar, todos sabemos. Esto lo estamos viviendo, ¿no? El informe IPCC da una pauta técnica científica. Está hecho por un grupo de científicos de todo el mundo. Y las consecuencias de esta aceleración en el agua son bastante. Sobre todo va a intensificar los ciclos de insuficiencia hidrológica, o sea, sequías, ¿ya? También va a intensificar en algunas regiones la intensidad de las precipitaciones. Vimos este año en Alemania cómo desaparecieron varios pueblos en unas par de horas de lluvia. Así pasó en Alemania, pasó en Turquía, pasó en varias partes este verano en el norte. Hubieron episodios de lluvia y provocaron en regiones que no están acostumbradas a inundaciones, ¿ya? Y por el otro lado, sequías más intensas, como vemos en el río Paraná, afluente del Amazonas, que atraviesa parte de Argentina, Paraguay, está casi seco, es una cosa increíble, y así tenemos casi seco el Aconcagua, aquí en la región de Valparaíso, y esa intensificación de la sequía también tiene una evidencia científicamente interrelacionada con el cambio climático. Por lo tanto, los ciclos del agua y las cuencas van a estar estresadas si la temperatura sigue aumentando, más estrés hídrico. Por lo tanto, las precipitaciones monzónicas, que son muy importantes para regular las zonas selváticas, también van a estar cambiadas. Lo otro también es el aumento del nivel del mar. Con el derretimiento de los casquetes polares va a ser también un tema grave para las regiones marítimas. Y sobre todo el deshielo en los polos y el deshielo de los glaciares, ¿ya? Que como ustedes saben en Chile son las cuentas corrientes de agua que tenemos en nuestra cordillera extensa. Todo esto es el 25% del problema. Cuento aparte, los ecosistemas marítimos, como el calentamiento cambia, ¿no es cierto?, la frecuencia de las olas, la reducción de los niveles de oxígeno, por lo tanto, la influencia del calor también va a traer aparejada una menor calidad en el agua marítima para el fitoplancton y otros componentes que son bases de las cadenas tróficas alimentarias del ecosistema marítimo. Por lo tanto, grandes partes del ecosistema marítimo van a estar en una transición, lo que va a provocar también un grave problema ambiental y ecológico, y sobre todo extinción masiva en ciertas áreas del mar. Así las cosas, el agua está en crisis, si lo vemos desde el punto de vista tanto del agua dulce como el agua salada, o el ecosistema que contiene el agua salada, el mar, y nos tiene que hacer reflexionar sobre la gestión de este recurso que compone más del 70% del planeta y más del 70% de nuestro cuerpo. Somos en su mayoría agua, y necesitamos el agua para vivir, igual que las plantas, los animales y todos los seres que comparten la biosfera junto a nosotros. Por lo tanto, el tema del agua es un tema central para la vida como la conocemos, humana. Y no nos va a faltar agua, porque el componente principal del planeta es agua. El tema es qué hacemos con el agua dulce, que representa apenas un 3% del total que existe en nuestro planeta.
Y el agua disponible dulce, que representa la disponibilidad, el 1.5%. Por lo tanto, cómo la gestionamos, cómo la organizamos, cómo la entregamos y cómo la reutilizamos, son preguntas que son esencialmente del futuro, pero también del presente. ¿Mm? Por ejemplo, aquí el Banco Mundial dice que el agua es un factor vital para la producción, ¿no es cierto? Y esto significa que si disminuye el agua disponible, el crecimiento de nuestra economía, el crecimiento económico que sostiene también un crecimiento social, va a verse disminuido, dice que el Banco Mundial al 2050 en un 6%. ¿Mm? Luego, el Informe Mundial del Cambio Climático del 2015 dice que Chile va a estar entre los 30 estados del mundo con mayor estrés hídrico del mundo. Y que esa es la única nación latinoamericana que va a estar en el 2040 pasando un estrés hídrico de proporciones gigantescas. Yo creo que ya el 2030, o sea, más que el 2030, el 2025, nosotros vamos a estar pasando este estrés hídrico que va a significar el cambio absoluto de nuestras fuentes, casi absoluto de nuestras fuentes de agua dulce en muchas cuencas de las regiones centrales de Chile, ¿sí? Por el avance notable de la desertificación y el cambio acelerado del clima y el derretimiento de las fuentes de agua que estaban, ¿no es cierto?, resguardadas en nuestra cordillera en forma de glaciares, ¿sí? Principalmente. Y la baja precipitación en forma de nieve que afecta a la cordillera, por lo tanto, eso también, el estrés se ha acelerado y en el informe del 2015 no preveían, pero todos los modelos no lo indicaban, pero todo indica que los modelos matemáticos que preveían este informe de estrés hídrico acelerado en Chile el 2040 pueden tener un error en su cálculo. Y así es. Así lo parece toda la evidencia científicamente afianzada y lo que podemos percibir también nosotros en las cuencas con la escasez hídrica terrible que estamos viviendo. Por lo tanto, nosotros, Chile, somos la nación, una de las naciones del mundo que tiene el problema más grave de disminución de sus accesos al agua dulce. ¿Ya? Una de las regiones que va a sufrir el cambio de patrones climáticos de precipitación más grande del planeta, ya, esta región. Así que eso ya se estaba hablando en 2015. No es algo, se han pasado 6 años, y ya bueno, ahí vamos a hablar de lo poco que se ha hecho. Las políticas relativas, la OCDE también nos daban alerta, las políticas relativas a los recursos hídricos, señala la OCDE, deben reforzarse porque aumenta la demanda históricamente por el aumento de la industria, y sobre todo la agroindustria, que es el principal consumidor de agua dulce en este minuto de las cuencas. Por lo tanto, debe reforzarse el desarrollo sostenible de esos sectores económicos, porque la sobreexplotación de los acuíferos, el problema climático y sobre todo la falta de gobernanza y políticas y leyes que sean conscientes de la sustentabilidad nos van a traer unos conflictos por el agua en el mundo rural y va a tener también un problema de acceso en iguales condiciones a las poblaciones rurales y de ciudad. Por lo tanto, Oscar Christie, director general de Agua, ya lo decía, tenemos falencias, ¿no es cierto?, para tomar datos, potenciando la hidrometría y la modelación de acuíferos. Eso significa que a través de estos dos estudios, modelación de acuífero, hidrometría, podríamos predecir el comportamiento de los acuíferos, pero nos faltan datos. Y él dice, hemos pasado años discutiendo la reforma del Código de Agua, pero nada de eso le ha dado más agua a las cuencas. Esperamos que sí, la reforma que está presente
se lleva adelante, habrían puntos muy significativos que mejorarían la gestión del agua, ¿ya? El informe de transición hídrica es súper importante que salió el año pasado, porque dice que el 44% de los problemas de nuestra cuenca tiene que ver con esto, con la falta de datos y de gobernanza. Eso es muy importante. Entender que el problema no radica tanto en, bueno, en las causas que yo les he comentado, sino que radica también en cómo la comunidad humana, nosotros, el grupo humano que está explotando a través de sus actividades económicas, cuencas hidrográficas, se adapte su industria, sus usos, sus costumbres a esta nueva realidad hidrológica que aceleradamente nos llega. Por lo tanto, eso es muy importante. Hay 110 acuíferos en Chile que se encuentran con una demanda comprometida superior a su capacidad natural o ecológica, ¿ya? Eso también es súper importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, la gran mayoría de los acuíferos de Chile está sobrecargado. ¿Y cómo explicamos eso? Porque hay un sobreotorgamiento, no sé si han escuchado esa palabra, de los derechos de aprovechamiento de agua. Imagínense que se superan 6 veces la extracción actual de recursos. Este es el estudio hidrológico hecho al año 2018, que era para proyección al año 2030. ¿Ya? Por lo tanto, la autoridad, ustedes saben que los derechos de agua en Chile son derechos concesionales que emanan de la función administrativa del Estado, porque el agua en Chile, aunque algunos lo dicen, pero no lo es no es privada, es un bien nacional de uso público, artículo 5 del Código Civil, pero el derecho de aprovechamiento, a través de una concesión que da el Estado a un privado, le otorga ese derecho de aprovechar, a través de los famosos, ¿no es cierto?, derechos de agua que otorga la Dirección General de Agua, la DGA. Por lo tanto, siendo un bien nacional de uso público, que está destinado al bien de la comunidad, que pertenece al Estado todo, el Estado, como no lo puede administrar, y como el Estado no ejerce la actividad económica de manera prioritaria, el Estado recoge impuestos de la actividad económica, le entrega a los privados el ejercicio del derecho de agua para que ejerzan su actividad económica. Porque recuerden que el mismo Código de Aguas de 1980 establece que cualquiera puede abrir o sondear un pozo para fines domésticos, de agua potable doméstica o para beber, para el estilo humano. Por lo tanto, los derechos concesionales del derecho a aprovechamiento de agua surgen para la industria, como una forma de ordenar. Lamentablemente, en Chile, esa gestión, ¿no es cierto?, esa entrega nunca se hizo con criterios de sostenibilidad. Bastaba que usted llenase un papel, diera los datos de posicionamiento del lugar de extracción por muchos años, y se le otorgaba el derecho que usted casi pedía. Luego, con reformas del 2006 al Código de Agua, 2011, se empezaron a hacer criterios también de sustentabilidad, entendiendo que la crisis hídrica venía avanzando, y hoy día se exigen algunos estudios, ¿cierto?, para entregar derechos de agua respecto a explotación de napas subterráneas, etcétera, o en lugares específicos, en cuencas específicas que están declaradas de una forma jurídica que las protege de mejor manera, ¿ya? Pero yo le quiero decir que el sobreotorgamiento de estos derechos de agua, o sea, entregar mayor cantidad de agua de la que realmente existe, o sea, a lo mejor en ese minuto existía, si en el año 80 se le entregaba a cualquier persona 5 litros por segundo, ya en el año 2021 esos 5 litros por segundo desaparecieron. Pero ese derecho sigue estando radicado en el patrimonio de la persona,
porque cuando este acto de concesión, este derecho de aprovechamiento, se entrega por el acto de autoridad, se le entrega a una persona, a un particular, y ese particular se adueña. Por eso se habla de la privatización del acto concesional en Chile, ¿ya? Más que el agua es un bien nacional de uso público, y en el mismo Código de Agua existe la posibilidad de expropiar el agua o el derecho concesional a quien lo detente cuando hayan razones específicamente para, sobre todo, entregar el consumo humano, y habla también, ¿no es cierto?, el Código de Agua. Cuestión que no se ha hecho, porque no se ha ejercido ese derecho que el mismo Código de Agua establece para poder expropiar. Pero ese es un tema de gobernanza, de cómo nosotros utilizamos la norma para ordenar, para mitigar, para prevenir, ¿no es cierto?, el conflicto ambiental. Esa mirada no estaba en el 80 cuando se dicta el código, no estaba hasta el 2000, no estaba hasta el 2005, no estaba ni siquiera hasta el 2010 cuando nace con la ley 20.417 la reforma de nuestro sistema de institucionalidad ambiental, ¿ya? Con la creación del Ministerio de Medio Ambiente, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, la Superintendencia de Medio Ambiente, y luego con la ley 20.600 la creación de los tribunales ambientales recién en el 2012. Piensen que la institucionalidad ambiental en Chile es joven, apenas un niño de 10 años. Por lo tanto, la mirada de gestión ambiental, de utilización circular de los recursos, está recién, ¿ya? Aunque sí el Estado se gasta 92.000 millones de pesos entre el año 2010 y 2016 en camiones aljibe para abastecer a 400.000 habitantes. Más encima gasta mal el dinero para dar y abastecer el recurso. O sea, entregó mal el año 1980 en adelante, y no hace reordenamiento de esos derechos concesionales entregados, porque la Constitución en el artículo 19, 24, inciso final, establece una protección a este derecho concesional especialmente, pero tampoco ejerce sus funciones de vigilancia a través de la DGA, y no expropia los derechos, si podría hacerlo. Muchas cuencas como Petorca y La Ligua podría haberlo hecho, no lo hizo, y tampoco vigiló el abuso de muchos actores en la explotación. Por lo tanto, por eso cuando yo hablo que este es un problema de la gestión hídrica y gobernanza, lo pongo en primer lugar, ¿ya? Pero si uno estos problemas de las cuencas que estoy hablando, yo los saqué de un gran informe, ¿no es cierto?, que surgió el año pasado de la Fundación Chile, un informe buenísimo que yo se lo invito a estudiar, sobre, ¿no es cierto?, la situación hidrológica y la transición hídrica en Chile. Se llama Transición Hídrica al Futuro del Agua en Chile. Esta ponencia se está basando en este informe porque es la mejor data científica disponible, actualizada. Es un informe que se elaboró con las regiones, con más de 30 expertos nacionales e internacionales, y es el estudio que se ha más acabado que nos da de la situación hidrológica nacional. Así que esa fue la fuente de inspiración de esta presentación, y estos son los 6 grandes problemas que tienen en la gestión del agua. La gestión hídrica y gobernanza, he esbozado algo, voy a seguir en este tema. El aumento progresivo de la demanda, o sea, la agroindustria aumenta sus hectáreas de cultivo, la minería aumenta sus faenas. En la minería existe un fenómeno porque el agua se está trasladando a un agua marítima, a la utilización de borde costero con fin de captación y hacer el proceso de osmosis inversa para hacer el agua del mar posible de utilizar en la lixiviación, ¿no es cierto?, en el proceso de la minería. Por lo tanto, ahí en algunas mineras las más grandes están teniendo esta política de utilizar agua marina.
la cuestión del consumo está en la agroindustria, ¿ya? O sea, el gran problema. La contaminación del agua, ¿ya? Ese es otro problema. La disminución de la oferta del agua por los factores exógenos que ya mencioné, y el daño ambiental también de cuencas ¿no es cierto?, por el efecto antrópico del hombre. Y por último, tenemos desastres naturales que son impredecibles y también nos van a afectar con una razón a nuestro sistema hidrológico. Como yo les decía, la gestión hídrica y la gobernanza es el 44% del problema según este estudio, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una descoordinación. En la gestión del agua en Chile, por muchos años, y sigue aún muy descoordinada, ¿ya? A nivel sobre todo de las cuencas, de los territorios. O sea, no, piensen que la DGA tiene una oficina muchas veces regional o provincial, y todas las municipalidades no tienen conexión con la DGA, que sería hoy día la autoridad fiscalizadora del uso del agua que se ha dado en concesión. ¿Sí? Por lo tanto, eso ya habla de un déficit de coordinación básica. Luego, si las instituciones locales, que serían las municipalidades las más pequeñas, con las instituciones que tienen que velar por el correcto uso del agua, la falta de recursos, la falta de fiscalizadores, la falta de instrumental, la falta de información satelital detallada, la falta de estudios hidrológicos detallados, la falta de sensores en los ríos, de sensores, ¿no es cierto?, en los glaciares, etcétera, nos van a dar un panorama de descoordinación y de desinformación que ha traído aparejado el abuso de las cuencas y este sobreotorgamiento de derechos de agua en base a teorías de cuánta agua existe en las cuencas, pero no en realidad, no en un dato científicamente afianzado, que debería ser el utilizado para otorgar el derecho concesional del agua, que es de todos los chilenos, que es un bien nacional de uso público, y debe otorgarse de forma muy delicada, ¿ya? En eso, la sustentabilidad y la mirada de la sustentabilidad de la autoridad es muy importante, ¿ya? Por lo tanto, cuando desconocemos cómo está nuestra cuenca, no la podemos gestionar. Es como lo mismo, si no conocemos el estado de nuestra salud, no nos hacemos exámenes, ¿cómo vamos a poder bajar el azúcar si no sabemos si tenemos el azúcar bien o mal? Si no nos hacemos un examen de colesterol, ¿cómo vamos a saber y prevenir una enfermedad cardíaca al futuro? Si no manejamos el estrés, si no hacemos mindfulness o yoga o deporte, ¿cómo no nos vamos a enfermar de alguna enfermedad mental? Bueno, tenemos que tener conciencia, como tenemos conciencia de nuestro cuerpo, o no la tenemos, asimismo nosotros tenemos que tener conciencia de la calidad, cantidad y disponibilidad del recurso hídrico para gestionarlo, entendiendo que tiene este recurso hídrico un papel esencial para la vida de todas las especies que comparten las cuencas. No estoy hablando solo de los seres humanos, sino que de todos los animales también que habitan. Ahí se llama caudal ecológico. Nuestro código también lo incorpora en una reforma, el caudal ecológico, ¿no es cierto? Y da facultades al director regional de la DGA, al director nacional, de establecer caudales ecológicos mínimos en ríos o en zonas geográficas, cuencas específicas. Se ha usado poco. Bueno, y ahí está el tema de la institucionalidad. Lo mismo que pasaba, ¿se acuerdan? Antes de la reforma de la ley 20.417 de la institucionalidad ambiental, que estaba la CONAMA, que era un organismo coordinador, y todo el organismo coadyudante, Ministerio de Salud, Pesca, iban cada uno por su lado, sacando multas, fiscalizando. Y la CONAMA apenas podía coordinar, pero tuvo que llegar la reforma de la institucionalidad para ordenar el tema ambiental un poco más en Chile, con la creación de la Policía Ambiental a través de la Superintendencia Medio Ambiente, con la creación del CEA como una institución de coordinación de los estudios de impacto ambiental y las declaraciones, un órgano sistematizador de doctrina
y para dar certeza jurídica a los titulares de los proyectos, a las comunidades, generar un sistema de participación ciudadana que sea real, porque sabemos que la prevención del conflicto ambiental está con la participación. Bueno, en el agua esa institucionalidad está muy obsoleta, está radicada en la Dirección General de Agua, la Dirección General de Obras Hidráulicas, que está dependiendo, y dos dependen del MOP, en el fondo, Ministerio de Obras Públicas, aunque el agua no debería depender tanto del MOP, sino que el enfoque sistémico ecológico debería decirnos que el agua dependa del Ministerio de Medio Ambiente, evidentemente, o de un sistema de protección de la biodiversidad, porque el agua es el elemento central de la biodiversidad. Hemos avanzado en la ley de humedales urbanos, por lo menos este año se fue publicada, ya están saliendo los decretos del ministerio, las peticiones municipales, pero esto es un camino que está por hacerse. Yo estoy hablando de que la gestión del recurso hídrico se encuentra descoordinada a nivel local, a nivel nacional y a nivel institucional. La información es limitada, fraccionada, contradictoria, genera desconfianza sobre los actores, nadie sabe nada al final, hay una limitada capacidad de fiscalizar y hay un marco normativo institucional que no alcanza a regular la cuenca. Incluso el marco normativo institucional, que sería el Código de Aguas, y los dictámenes de la DGA, al revés, han hecho, como han sido dictados en 30 años, los criterios no hay uniformidad y hay una descoordinación propia dentro del mismo organismo, ¿ya? Por lo tanto, este es el grave problema de la gestión hídrica en nuestro país. El 44% del problema recae ahí. Hay una reforma del Código de Aguas que está ya discutiéndose en su última etapa legislativa, que da algunos detalles que son la caducidad de los derechos de agua, aumento del pago de patentes, porque ustedes saben que algunos derechos de agua pueden ser consultivos, ¿no es cierto? Y otro tipo de derechos de agua, que son no consultivos, genera pago de patente, porque en teoría es agua que debe ser devuelta, está pensado ese derecho en el fondo para la generación eléctrica, pero hoy día tenemos un grave problema que las patentes son muy bajas, el no pago de las patentes, o sea, ese sistema no sirve. Eso se va a reformar, ya, muchísimo de mejor manera, y sobre todo le va a dar una caducidad al derecho de agua, y le va a dar más potestad a la autoridad para reestudiar el derecho de agua que se otorga, y no quede pétreamente definido como una piedra, eterno, porque como sabemos, el recurso hídrico va variando en el ciclo de esta agua, que está vinculada a un ciclo climático global, ¿ya? No teníamos esa conciencia, hoy día la tenemos. Por lo tanto, la falta de fiscalización también es una parte de las debilidades, porque la extracción ilegal del agua en Chile es un grave problema. Ustedes lo van a ver en el campo. Quizás un problema hablando de la agricultura chilena es es la extracción ilegal de agua para fines no de consumo humano, porque ustedes saben que hay una autorización general para abrir pozos para consumo humano, sino que para faenas, minería ilegal, pozos ilegales para regar huertas y huertas de frutícolas, hortalizas, etcétera, ¿no es cierto? Y sobre todo esa extracción ilegal genera un doble estrés en la cuenca, ya que está sobreotorgados los derechos legales, más la extracción ilegal, más la extracción ilegal que ejerce el propietario de derechos de agua al bombear más agua de la permitida en su decreto, en su resolución de otorgamiento del derecho de agua. Por lo tanto, esa falta de capacidad de fiscalizar cada punto de captación por la autoridad, aunque podría hacerlo a través de tecnología, a través de sensores, de la implementación, el costo es muy elevado
pero tampoco está ni siquiera pensado hacerse. Nos trae a un grave problema más que tiene que ver con esta insuficiente fiscalización. Luego, el aumento y el consumo de las actividades productivas, ya lo dije. La contaminación, otro grave problema. Pero el aumento del consumo del agua y la contaminación viene a ser el 15% del problema. ¿Ya? Por ejemplo, las zonas, la APR, que es el agua potable rural, no tienen las plantas de tratamiento de agua servida. Por lo tanto, ¿qué genera? Que se pierda mucha agua. Mucha agua que podría ser tratada, que hoy día está saliendo el reglamento que permite la reutilización de las aguas grises por primera vez. Eso lo deberíamos haber hecho hace 20 años, porque la tecnología existe hace 20 años que permite la reutilización al 100% del agua gris domiciliar a través de un sistema de purificación avanzado. Recién el reglamento está saliendo. Que podría ser utilizada, ¿no es cierto?, para la agricultura, pequeña agricultura, sectores rurales colindantes a grandes ciudades. Por lo tanto, la carencia del tratamiento, la disminución de la calidad y niveles del acuífero, que está, ese nivel de calidad del acuífero lógicamente está por el estrés hidrológico generado por el cambio climático, una parte, un 25%, pero también sobre la extracción ilegal, otro 25%, y otro 50% tiene el estrés por el sobreotorgamiento de los derechos que dio la autoridad. Y me cambié Por lo tanto, esta gestión hídrica y gobernanza es esencial. El consumo y la contaminación tiene su ponderación. Esta es una foto de la campana, hace un par de años atrás, y tenía nieve aquí en el Valle de Limache, Olmué, y yo hace años ya que no puedo ver esta cantidad de nieve como en esta foto, y lógicamente la disminución de la oferta, ¿no es cierto? El daño ambiental y los desastres serían la tercera gran presión a la gestión del agua, la cual es exógena, porque ha sido efecto del abuso de nuestra humanidad en estos últimos 100 años, en el periodo industrial más intensivo, de los componentes ecobiológicos, ¿no es cierto?, de nuestro planeta Tierra. Pero la disminución de las precipitaciones de agua, la nieve, ustedes saben que la nieve es esencial porque nuestros ríos tienen crecidas temporales, ¿no? Se refieren a que nuestros ríos no son como en Europa central, que tienen un caudal permanente, continuo, sino que tienen crecidas temporales que tienen que ver con los deshielos de septiembre, de la primavera, de la nieve caída en la cuota de la cordillera de los Andes. Si esa nieve retrocede, la precipitación retrocede, la crecida retrocede la capacidad de tener agua para el verano también, para el resto. Y si se derriten los glaciares, ya estaríamos hablando de una sequía bueno, la tenemos, ¿ya? Que es una mega sequía, más de 10 años de sequía. Hay también la afectación de los caudales ecológicos, yo le hablé, la falta de agua para los animales, para las plantas que viven en ese entorno, generando quizá extinción de especies, disminución de la cantidad de especímenes, etc. ¿Ya? Y también hay un efecto del reemplazo de áreas naturales por nuevas áreas agrícolas o urbanas, la pérdida de la cobertura vegetal en ciertas riberas de cuencas es muy importante. Ustedes saben que las riberas de las cuencas, la cubierta vegetal, y sobre todo nativa, tiene una función protectora respecto de esa cuenca, de la capacidad de regeneración, retención del agua,
que los árboles, sobre todo nativos, tienen. Por lo tanto, también el monocultivo de ciertas especies, como en la cuenca del Maule, del Biobío, está generando un deterioro absolutamente palpable de la calidad, cantidad del recurso hídrico, por lo menos a nivel, ¿no es cierto?, de cuenca. Por lo tanto, el cuidado de los bosques esclerófilos de la zona central se hace cada día más importante, aunque sabemos que el estrés hídrico va a empezar a matar de forma masiva a especies que estamos acostumbrados a ver, como la patagua, que tiene un consumo bastante alto de agua, y otras especies más nativas que van a empezar a disminuir en sus especies. Ustedes, si van al bosque central esclerófilo de nuestra zona, van a poder ver muchos árboles muertos. Y vamos a verlo, vamos a ver eso. Nosotros somos, miren, fíjense que somos la primera generación de seres humanos con conciencia de una transición climática, que hemos vivido en dos tipos de clima, ¿ya? Esto es único. Esto es un estrés también para nuestra especie humana. Como los animales, que somos parte de este reino animal, también nuestra especie se estresa. Muchos de los eventos que nosotros vimos, quizás que nos sorprendieron, por ejemplo, el 2019, también tienen que ver con ese estrés, ¿sí?, como especie humana. Nosotros tenemos una capacidad de organizarnos políticamente a través del diálogo, la democracia y las constituciones, por ejemplo, como construcciones jurídicas sociales. Pero, y vamos a ver un cambio, ¿no es cierto?, en ese paradigma en nuestra nueva constitución que se está discutiendo. Un eje ecocéntrico, biocéntrico, podría tener en cuenta estos elementos. Pero ya para ir cerrando, ¿no es cierto?, ¿dónde están las soluciones? En el informe este de la gestión hídrica hay varias áreas. Sobre todo, modernizar la institucionalidad y la gobernanza. Luego, proteger los ecosistemas, conservar los ecosistemas hídricos. O sea, catalogizar, y para conservar tenemos que hacer líneas de base. Tenemos que catalogizar, ¿no es cierto?, estudiar pormenorizadamente el ecosistema hídrico de las cuencas, que son diversas en nuestros territorios. Luego, tercer lugar, tenemos que ejercer una política de la eficiencia del uso del recurso hídrico. Eficiencia estratégica que tiene que ver con tecnología, pero también con el otorgamiento de derechos de agua, con la revocación o también anulación o expropiación de muchos derechos de agua, la migración también e incorporación de nuevas fuentes de agua, sería también otra de las soluciones. Y en ese cuarto lugar de la migración e incorporación de nuevas fuentes, hablo de la tecnología que existe para potabilizar el agua residual de las ciudades. La tecnología que existe para potabilizar el agua, ¿no es cierto?, de mar. Por ejemplo, Chile podría tener nuestra región, evidentemente, que una parte importante en el futuro del agua que vamos a utilizar va a venir de plantas de osmosis inversa o de tecnología de membrana o de las que podamos desarrollar de mejor manera. Pero ¿qué trae aparejado ese problema? La gestión de estas plantas de osmosis inversa es cara, complicada y necesitamos energía para ejercerlo, para realizar los osmosis inversa. Por lo tanto, también necesitamos una red eléctrica sustentable. Por eso está hablando de que el hidrógeno verde es un camino, ¿no es cierto?, y el aumento progresivo, ¿no es cierto?, y la transformación de nuestras fuentes de energía a renovables. Chile ha avanzado muchísimo, tenemos hoy día más del 30% de nuestra fuente energética está en las ERC, energías renovables, pero tenemos que avanzar a carbono neutral y también a carbono neutral en este tema, porque nos exige los acuerdos internacionales que estamos suscritos, Convención de París, ¿no es cierto?, los protocolos facultativos ambientales, y también para este tema del agua, la energía va a ser súper importante. Por lo tanto, tener energía abundante y barata va a ser también importante para incorporar nuevas fuentes
de agua. O sea, estoy hablando de fuentes de potabilización del agua de mar, y también las fuentes que podrían existir, que pudiera dar otro tipo de tecnología en ciertas zonas específicas, ¿no es cierto?, como la captación a gran escala del agua que está contenida en las vaguadas costeras, pequeñas soluciones domésticas para extracción de agua desde la atmósfera, etcétera. Existen soluciones de micro, macro y escala que podría permitirnos tener acceso a agua de forma mayor, eficientemente, y nuevas fuentes de recursos. Pero en esta solución, estas 4 soluciones que se plantean, la que yo me quedo para seguir cerrando, evidentemente tiene que ver con lo que podemos hacer fácilmente, con menos dinero, que es gestionar nuestra institucionalidad. El eje de reconocer y priorizar el agua. Recién ahora está saliendo una política hídrica nacional. Recién ahora se están haciendo planes, directrices, indicadores. Si no los teníamos, es urgente que los tengamos, que las entidades locales, las municipalidades, ¿no es cierto?, que son las instituciones también educacionales, los institutos profesionales que están en la zona, por ejemplo, el DUOC que está en Quillota, tenga un papel en esta institucionalidad local del agua, que se escuche a sus estudiantes, a sus profesores, que se pueda implementar tecnología con la industria, implementar, ¿no es cierto?, también nuevas fuentes laborales para nuestros alumnos que tengan que ver con la gestión del recurso hídrico, a través de nosotros también como institución, ofrecer a lo mejor un diplomado en gestión de agua, a lo mejor, ¿no es cierto?, una especialización técnica, etcétera. Va a ser muy también importante para implementar. Y también la unión que tengamos con otros países como Israel, donde el uso intensivo del agua en una zona desértica, como está emplazado ese país, se ha hecho muy estratégicamente, o Emiratos Árabes Unidos también, que nos puede enseñar mucho a cómo gestionar el recurso hídrico, pero necesitamos reforzar nuestro marco normativo, necesitamos adaptarlo a la sustentabilidad ambiental como un eje central, y una mirada sobre todo del recurso hídrico como un ciclo de agua que está en transformación, que no es ceteris paribus, que no está constante, como nosotros pensábamos antes, que el ciclo del agua al momento de dictación del Código 1980 era algo así como eterno, que en el invierno llueve, en la primavera llueve a veces, viene la florcita, viene el verano que hace calor, y luego el otoño con lluvias, y más no, ese ciclo climatológico que yo vi cuando era niño, y que muchos de ustedes vieron también algo, no existe, no está, se fue. Por lo tanto, el agua que nosotros pensábamos no está. Se nos fue de las manos, se nos está yendo, cuando por ejemplo tenemos a municipalidades que tienen jardines inmensos, por ejemplo aquí en Concón, donde yo vivo, donde se bota una cantidad de agua, Viña del Mar, que tiene jardines por doquier, y todas las ciudades que aún ven el pasto, por ejemplo, es un tema mínimo, ¿ya?, pero muy importante, como un área verde que es totalmente insostenible. Por lo tanto, de esos pequeños gestos también institucionales, personales, podemos transformar un uso sustentable del recurso. Así que muchas gracias. Espero haber cumplido la expectativa sobre lo que querían tratar. Y espero algunas preguntas, comentarios, ideas. Rodolfo, muchísimas gracias por su presentación, ¿cierto? Acá los muchachos están muy agradecidos y me parece que hay algunas preguntas. Por acá tenemos una pregunta, Rodolfo. Voy a ceder el micrófono. Samuel. Buenas tardes. ¿Se me escucha? Hola. ¿Sí? Hola, hola. Quería preguntarle a su criterio cuáles serían las principales modificaciones que se querían hacer al código de agua. Ya. Mira, el código de agua está ya en una etapa de reforma avanzada. Las principales ejes que se han hecho: fortalecimiento de la institucionalidad de control y gestión del agua, la DGA, la creación, ¿no es cierto?, de la caducidad, sobre todo, de los derechos de agua,
porque recuerden que en Chile cuando uno recibe un derecho de agua no cambia, es como un derecho que entra a al derecho de propiedad, ¿ya? Que está protegido constitucionalmente, por lo tanto la autoridad no puede unilateralmente luego mandarle una resolución por mail y decirle, sabe, ahora tiene 0,5 litros por segundo. No. La autoridad podría iniciar un proceso de expropiación, que es un proceso de indemnización para, ¿no es cierto?, disminuir el derecho de agua de una persona. Pero no lo han hecho porque dicen que los costos de expropiar el agua en Chile son altísimos, porque se tendría que pagar el valor de mercado. ¿Qué generó esto? Que con los derechos se radicaran en el patrimonio de la persona sin ninguna otra exigencia, se generó un mercado del agua. Y ese mercado del agua, al recurso disminuir, el precio, siguiendo las reglas del libre mercado, aumentó. Por lo tanto, hizo que la misma autoridad no pudiera ejercer sus derechos de expropiación, porque no puede pagar el costo del agua. Son billones de dólares si nosotros quisiéramos expropiar el 20 o 30% de cada cuenca, de los 105 cuencas que hay con escasez hídrica o con algún grado de afectación en el recurso. Por lo tanto, es imposible pagarlo, por lo tanto el Estado está atrapado en una norma constitucional y está atrapado también en una mala gestión y en una falta de decisión política. Por lo tanto, si tú me preguntas que, primero que nada, que los derechos de agua estén vinculados a las condiciones ecosistémicas, o sea, que tenga una mirada de sustentabilidad y que la capacidad de la autoridad pueda revisar cada cierto tiempo la cuenca en relación al uso del agua. Esa capacidad discrecional de la autoridad debería ser esencial en un nuevo código de aguas o en una nueva legislación, no sé si código de agua, o en una norma constitucional que asegurase este raciocinio en entender que el agua es un recurso que está cambiando, ¿no es cierto? Y que sobre todo está con todo lo que hemos hablado, la disminución de la oferta por el cambio climático, el daño ambiental, los desastres naturales y el aumento de la demanda, más una mala administración del recurso, nos da una fórmula perfecta de desastre ecológico y social, porque si no tenemos agua en nuestras ciudades, vamos a tener un grave problema de orden social, humano, pero aparte. Por lo tanto, yo creo que la caducidad de los derechos de agua, el control permanente de la autoridad, de la sustentabilidad de la entrega del recurso, la dotación de tecnología e inversión pública en tecnología, junto a la obligación de los privados en un manejo responsable, intensivo y consciente del agua, son tres ejes súper importantes que la norma debería implementar. Muchas gracias, Rodolfo. Por acá tenemos otra pregunta. Bárbara. Bueno, quería saber si es un porcentaje mínimo garantizado por concepto de caudal ecológico bajo la normativa actual. No escuché bien, Fran. A ver. La pregunta dice así, Bárbara pregunta si es que existirá algún valor de porcentaje mínimo garantizado por el concepto de caudal ecológico, Rodolfo, esa es la pregunta. Si es que hay algún valor mínimo garantizado, visto desde un tema, desde un punto de vista legal, ¿sí? Ya. Lo que pasa que el caudal ecológico se define como aquel mínimo necesario, ¿ya? Para proveer un sustento, ¿no es cierto? Hay unas reglas, ¿ya? De determinación, porque el caudal ecológico se ve como un instrumento de protección del medio ambiente, ¿ya? Hay un reglamento para determinar el caudal ecológico mínimo, por lo tanto no hay como un porcentaje, digamos. Se tiene que ver caso a caso, ¿ya? Este reglamento se aprobó por el Consejo de Ministros y lógicamente el CEIA, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, lo utiliza mucho para ver los impactos ¿no es cierto?, de los proyectos que tienen que someterse a los instrumentos de estudio y evaluación del impacto ambiental para ver el daño que se hace en las cuencas, ¿ya? Ha tenido evoluciones, ¿ya?
Por lo tanto, el caudal ecológico, lo que es importante que lo sepan, que no hay, que tiene que verse caso a caso, ¿ya? Siguiendo las reglas del reglamento propiamente tal que está dictado. Porque la idea es prevenir la sobreexplotación y el agotamiento del agua, ¿ya? Y de otros sistemas fluviales, ¿ya? Eso es súper importante. Hay un artículo muy bueno que lo pueden leer del profesor Camilo Bottinger sobre el caudal ecológico. Pero realmente lo que importa, que es el caudal mínimo que es necesario para preservar, ¿cierto? Los valores ecológicos, paisajísticos de un cauce. Puede ser un río, generalmente, ¿ya? Y también para mantener la cuenca, ¿ya? En ese mismo reglamento se definió el caudal mínimo, ¿ya? Está definido también. Y algunos dicen que es instrumento de gestión ambiental. Está en el artículo 129 bis del Código de Aguas, ¿ya? Ahí lo pueden encontrar. ¿Me escuchas, Fran? Muchas gracias, Rodolfo. Sí, buenísimo. Por ahí me parece que hay una consulta de Tamara que está levantando la mano. Tamara, ¿alguna consulta, alguna duda? Rodolfo, no, me parece que no contesta Tamara. No sé, ahora tengo tantos problemas de conexión. Rodolfo, bueno, por acá en la sala, ¿cierto? Ya no, parece que no tenemos más dudas, pero te damos las gracias, ¿cierto? Por tu tiempo, por tu disposición. O sea, tal vez si podrías tal vez compartir tu correo, Rodolfo, para los alumnos, si es que tal vez se les presenta alguna duda, alguna consulta, ¿te puedan contactar? ¿Sería posible eso, Rodolfo? Sí, claro, claro que sí. Claro que gracias, yo agradezco. Estaba viendo el código de agua. Mira, 129 bits. Agradezco la invitación, así que cualquier consulta, aquí con la profesora Francisca la pueden dirigir o a mi correo personalmente. Sí, Rodolfo, la verdad, agradecer tu participación, ¿cierto? Para los alumnos creo que quedaron mucho más claros con todo este concepto, con la problemática también que tenemos actualmente con la crisis hídrica. Así que eso, Rodolfo, nosotros encantados de haberte tenido como expositor. Así que te damos las gracias por mi parte y por la parte, digamos, de todos los alumnos presentes acá. Ya, gracias. Van a seguir en clase. Muchas gracias, Rodolfo. Chao, gracias. Gracias.